Este, Muy buenos días con todos. Tengo el agrado y el placer de agradecer la presencia de más de 931 personas acreditadas, inscritas, que en este momento están en vivo escuchándonos. Gracias por su audiencia. Resulta muy interesante en este momento y en esta circunstancia culminar con el primer webinar que hicimos, esta vez con la presencia de más destacados presentadores y comentaristas. Agradezco a todos ellos. Tengo el placer de poder tener esta convocatoria de tan destacados profesionales y lo que deseo es presentarlos inmediatamente haciendo un minucioso resumen de sus perfiles, que dicho sea de paso, por lo corto del tiempo voy a omitir decir todo lo que son, pero he rescatado lo más interesante de sus vidas profesionales y les pueden dar una idea de su nivel de conocimiento. Mi gratitud por ello. Aldo Bianchini es secretario técnico de la Sala Especializada Procedimientos Concursales del Tribunal del Indecopi. Magíster de Derecho de la prestigiosa Pontificia Universidad Católica, docente universitario, con posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Michelle Barclay, socia de CMS Grau, con más de 20 años de experiencia en reestructuraciones locales e internacionales. Asimismo, cuenta con maestría en New York University. Trabajó en el área de reestructuración de Skadden Arps en New York, columnista del Comercio. Luis Martinot, especialista en Derecho Concursal Corporativo, Societario, Fusiones y Adquisiciones y Contratos, abogado de la Pontificia Universidad Católica, con más de 20 años de experiencia, con maestría en Derecho y Finanzas Corporativas por ESAM. Nicolás Oberat, socio líder de la consultoría y transacciones de Pricewaterhouse, cuenta con amplia experiencia liderando proyectos de asesoría financiera y transaccional de compra y venta. Es CFA Charter Holder en Administración de Negocios Internacionales por Hesse School of Economics and Business en Ámsterdam, Holanda. Asimismo obtuvo MBA corporativo de SADE y magíster en Administración de la Universidad del Pacífico. Yo, que soy miembro de la Comisión de Sostenibilidad Empresarial de la Cámara de Comercio, abogado de la Universidad Católica Santa María, con más de 36 años de experiencia en la dirección de empresas en los sectores público y privado, y una vasta experiencia en una serie de cosas, pero por lo que me destaco en esta circunstancia es por haber concertado a tan destacadas figuras, que agradezco desde ya. Le doy la palabra para empezar de inmediato a Aldo Bianchini. Bienvenido y tienes uso de la palabra. Va a presentarnos la figura del PARC desde una perspectiva amplia y general. Adelante, Aldo, por favor. Muy buenos días con todos los asistentes a este evento. En primer término, quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Lima, concretamente a Oscar por la presentación y por la oportunidad de poder compartir este evento con tan prestigiosos panelistas, ¿no? Colegas del derecho concursal, que la idea de este evento, entiendo, es intercambiar ideas, ¿no? De mi parte, desde la perspectiva de la administración pública, y luego, pues, un conversatorio con mis colegas y con el público
sobre un poco las inquietudes, ¿no? que surgen naturalmente por este nuevo procedimiento. Bueno, el título de la presentación sugestivo porque en realidad si uno se da cuenta, ya nosotros todos conocemos perfectamente la coyuntura actual, no solamente en el ámbito concursal, sino a nivel país, la crisis que está aquejando a toda la población y, bueno, concretamente en lo que nos ocupa ahora a las empresas. Ya de por sí, ¿no? El derecho concursal es un derecho de crisis, ¿no? Es un derecho de problemas empresariales y sumarle a este derecho de crisis una crisis tan acuciante, tan aguda y tan actual como la que ha originado el COVID-19, hace que en realidad este procedimiento PARC surja como una especie de bombero apaga incendios, ¿no? En estas crisis empresariales. Dicho esto, vamos a continuar con un poco ya aterrizando en la problemática misma. Y sobre esto brevemente, solamente para introducirnos en materia, ¿no? El PARC no puede ser entendido si no es dentro de un contexto de nuestro sistema concursal, ¿no? Y nuestro sistema concursal debe, como todo sistema, debe ser uno que tenga el mismo objetivo, se rija y esté inspirado por los mismos principios, apunte a la misma finalidad y cada agente interviniente en este sistema tenga, pues, obviamente, funciones claramente delimitadas, ¿no? Entonces, sobre esa base, nosotros lo que postulamos es que el PARC obviamente está insertado dentro de este sistema concursal general, cuyo objetivo, ¿no? Lo dice la Ley General del Sistema Concursal, es la protección del crédito, en primer término, pero obviamente esta protección del crédito va a traer una serie de consecuencias e implicancias para todos los agentes económicos que están inmersos en estas crisis empresariales, ¿no? Obviamente las empresas que son sometidas a concurso, y para eso se genera lo que conocemos como la finalidad del sistema concursal, que es crear este ambiente de negociación, ¿no? Colectiva entre el deudor y sus acreedores para poder llegar a tomar las decisiones por parte de los acreedores, ciertamente, pero con todo el insumo que le pueda dar el deudor sometido a concurso, que permitan maximizar este patrimonio en crisis, ¿no? El deudor. Y el rol que le corresponde a cada uno está claramente delimitado, ¿no? Por una parte, los privados, ¿no? El deudor concursado y los acreedores son los encargados de participar en esta negociación, y los acreedores obviamente tienen un rol determinante siempre porque son los que deciden, ¿no? Más allá de las propuestas que les pueda plantear el deudor sobre el curso del concurso. Y la autoridad administrativa, ¿no? En este caso el INDECOPI, tiene un rol básicamente facilitador para la toma de estos acuerdos. Entonces, en ese contexto, las líneas esenciales de todo sistema concursal, y el PARC, repito, no es ajeno a ello, es recuperar los derechos de créditos dentro del esquema procedimental que se ha trazado, ¿no? Y adelantándome ya al tema mismo del PARC, a su diseño normativo, se presenta aquí sí una coexistencia más marcada, ¿no? En términos normativos, entre el interés patrimonial del deudor con el interés patrimonial de sus acreedores, ¿no? En la medida que lo que se busca es precisamente conseguir este mayor valor del patrimonio en crisis, tanto para proteger en la medida de lo posible a la empresa, que estas empresas están pues atravesando esta crisis de liquidez generalizada por la pandemia, y por parte de los acreedores también ciertamente que esta propuesta de refinanciación llegue a buen término en el sentido de un cobro de créditos que no se postergue demasiado en el tiempo, perjudicando sus intereses, ¿no? Y también, ¿no? El PARC tampoco es ajeno a eso, y por eso está claramente insertado en nuestro sistema concursal. Es un régimen que está destinado exclusivamente a empresas. Ya obviamente esto está ya delimitado claramente desde la acción del Decreto Legislativo 1511, y
lo que hace el PARC es simplemente seguir esa línea, ¿no? Estar en consonancia con nuestro sistema concursal en la medida general, en la medida que la finalidad de este régimen también es inyectar, digamos, o dotar suerte de respirador artificial a las empresas que se ven aquejadas por esta crisis de liquidez súbita, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama, ¿no? El contexto. Tenemos que el PARC, como ocurre con los procedimientos generales, tiene este mismo esquema en líneas generales, ¿no? Se busca proteger el crédito, ciertamente, y también el de la empresa. Los acreedores tienen un rol determinante, son ellos los que toman la decisión, y en este sentido el PARC sí, incluso la intervención de la autoridad administrativa es mucho más residual de lo que es en los procedimientos regulares, porque en un procedimiento concursal ordinario, por ejemplo, siempre existe esta posibilidad de que la autoridad administrativa pueda reconducir o impulsar el desarrollo del concurso en defecto de la actuación de los acreedores. Esto no ocurre, hablamos obviamente de un procedimiento concursal ordinario, esto no ocurre en el PARC, no tiene forma de ocurrir porque se agota este procedimiento, y lo vamos a ver con más detalle en unos minutos, con la aprobación o desaprobación del plan de refinanciación empresarial, el PRE, ¿no? Lo que hace la autoridad administrativa aquí básicamente es darle el esquema procedimental rápido y célere que necesitan estos agentes económicos para poder llevar a cabo esta refinanciación de forma exitosa. Entonces, siendo este el contexto, ¿no? Y claramente delimitadas las funciones y rol de todos los agentes involucrados. Siguiente lámina, por favor. Aquí lo que hay que tener presente, porque el PARC participa, ¿no? Básicamente de la misma naturaleza de uno de los procedimientos concursales generales, que es el procedimiento concursal preventivo, ¿no? Y esto fluye también de la propia norma, el decreto legislativo 1511, que en una de sus disposiciones establece que será de aplicación supletoria al PARC todo aquello que no esté previsto, o todo aquello previsto en la Ley General del Sistema Concursal, específicamente lo que atañe al procedimiento concursal preventivo. Porque si uno se percata, haciendo el símil con esta diferenciación de supuestos que originan el acogimiento de un deudor empresario a alguno de estos procedimientos según estas bandas de acceso patrimonial, el PARC básicamente lo que busca, como lo busca un procedimiento concursal preventivo en una situación ordinaria, no excepcional como es el caso, es evitar y prevenir una situación de insolvencia, ¿no? Obviamente que para una situación de insolvencia, el remedio procedimental, por decirlo así, es el procedimiento concursal ordinario, ¿no? Entonces, vemos ya las similitudes y semejanzas que tiene el PARC con el régimen general, ¿no? Y otro tema importante es que el PARC, como el procedimiento concursal preventivo, tiene la facilidad de cara al deudor que se somete en un principio a este procedimiento de que el deudor continúa detentando la administración y disposición de su patrimonio, ¿no? Si lo que se busca es una refinanciación de obligaciones, naturalmente las herramientas normativas que se le brinden al deudor deben estar orientadas a garantizarle esta ventaja, digamos, estratégica de negociación. Repito, supeditado siempre a la decisión de sus acreedores sobre la aprobación del plan de refinanciación, ¿no? Y con el procedimiento concursal preventivo hay muchas similitudes, ¿no? Ya en un momento vamos a explicar las diferencias, ¿no? Que hacen especial y le dan vida propia, se puede decir, al PARC. Solo el deudor puede solicitarlo. Una vez difundido este procedimiento, los acreedores de la empresa concursada deben apersonarse al procedimiento para ser reconocidos, y
luego de este reconocimiento, con los acreedores reconocidos dentro del plazo que establece la norma, se conforma la Junta de Acreedores, que va a ser la que defina si se aprueba o no este acuerdo de refinanciación. Entonces, dicho esto, vamos a entrar de lleno a lo que es el PARC, ¿no? Y nuevamente es un procedimiento de naturaleza claramente preventiva. Aquí todas las empresas que se acojan al PARC lo que van a buscar precisamente es evitar una situación de insolvencia, ¿no? A diferencia del procedimiento concursal preventivo, este riesgo de insolvencia es mucho más inminente, ¿no? Por la coyuntura, por esta crisis generalizada de liquidez que atraviesan las empresas por la pandemia del COVID. Pero en cualquier caso, ¿no? Lo que se va a buscar con el PARC es que el deudor que se someta a este procedimiento refinancie sus obligaciones a un corto mediano plazo para evitar precisamente esta situación de insolvencia que obligaría a tomar remedios estructurales de su patrimonio más severo, ¿no? Desde la perspectiva del derecho administrativo, el PARC es, y lo dice expresamente el reglamento, es un procedimiento sujeto a silencio administrativo negativo, hay que precisar, en todo lo que concierne a las actuaciones de la autoridad administrativa, ¿no? Como los demás procedimientos concursales, hay se puede decir, una dualidad, digamos, en la dimensión de este procedimiento. Por una parte, el trámite netamente administrativo que sigue el INDECOPI a través de sus dos instancias resolutivas para atender las solicitudes de tanto del deudor que se somete como de los acreedores cuando se apersonan para ser reconocidos, como la dimensión ya propiamente privada, que también está sujeta a un control mínimo de legalidad por el INDECOPI, pero que en esencia es eso, ¿no? Un ámbito de actuación privada en donde la Junta de Acreedores va a definir si se aprueba o no este plan de refinanciación empresarial, ¿no? También, repito, está dirigido exclusivamente a empresas, ¿no? Bajo cualquiera de las modalidades que permita la legislación nacional, ¿no? Sea el ámbito societario o de otro tipo, pero lo que se busca es refinanciar y repotenciar, digamos, unidades patrimoniales que tengan esa característica especial de generar riqueza como son las empresas, ¿no? Los plazos, y ahí empezamos con las diferencias, ¿no? Respecto a los procedimientos generales, son sumarios, son brevísimos, ¿no? Hasta menores a la tercera parte de lo que son en equivalente los plazos para atender los procedimientos regulares. Y aquí lo que se busca, obviamente, y aquí ya empezamos a notar el carácter excepcional del PARC, ¿no? Del régimen del PARC. Se necesita, y por eso hablábamos de un bombero, ¿no? Se necesita apagar metafóricamente ese incendio del patrimonio del deudor que se ve necesitado, ¿no? De inyectarse liquidez, pero para eso es indispensable que consiga pues una refinanciación de todas las obligaciones que tiene pendientes de pago, ¿no? Y para eso es indispensable que los plazos que se establezcan en la norma, en este caso en el reglamento, sean breves. El plazo, y con esto queda graficada la brevedad de los plazos, el plazo más amplio que se tiene en la norma es para impugnar los pronunciamientos de la autoridad, ¿no? Son 15 días hábiles. Todos los demás plazos o llegan máximo a ser 15 días hábiles o son menores, ¿no? Los expedientes, cuando hay una apelación que deba ser resuelta por la sala, debe ser elevado en un plazo no mayor de un día hábil. Y la tramitación en segunda instancia igual. Entonces, todo esto obviamente ha sido diseñado con el objetivo de atender a la brevedad esta crisis tan apremiante de liquidez que tienen las empresas que se someten al PARC. No solamente las empresas, repito, sometidas, sino también sus acreedores, que muchos de ellos también pues están también atravesando una crisis de ese tipo, ¿no? Es un procedimiento que se va a tramitar exclusivamente en forma electrónica. Para ello el INDECOPI ya viene implementando todas las herramientas y plataformas virtuales orientadas a tal fin.
desde que se presenta la solicitud por parte de la empresa que desea acogerse a este régimen hasta que finalice el procedimiento, ¿no? Todo el procedimiento se tramita en forma electrónica. Las actuaciones de la administración, ¿no? La notificación se va a dar también exclusivamente de forma electrónica, y las actuaciones de las partes también, no solamente entre la autoridad y los administrados, sino también en el ámbito privado que les comentaba de la Junta, ¿no? Las juntas de acreedores también van a ser realizadas en forma virtual, bajo la conducción, digamos, formal de un notario. ¿Y por qué el notario? El notario porque la carga procesal del Indecopi realmente, y aquí hablamos de todo el volumen de expedientes que maneja la institución, amerita o exige que se requiera un apoyo, en este caso de fedatarios como los notarios, que están en condiciones de poder llevar a cabo esta función de verificar las formalidades que se realicen en junta y también todo de manera virtual. Y la diferencia, para mí, la principal y la que inspira todas estas diferencias saltantes del parque en relación con los procedimientos generales, es que es un régimen de excepción, ¿no? Es un régimen excepcional, y si no se y si se pierde de vista esto, no se va a terminar de entender todas las diferencias concretas que contiene el PARC, la regulación del PARC, en relación con los procedimientos generales, ¿no? Algunas de estas diferencias las vamos a comentar en este momento. En primer término, los requisitos para que la empresa se acoja son bastante más flexibles que los requisitos exigidos para el acogimiento de empresas al procedimiento concursal ordinario o al preventivo, ¿no? Se privilegia mucho, ¿no?, la declaración jurada, ¿no? Hay una presunción de veracidad que es la regla ciertamente en los procedimientos administrativos, pero se ha querido puntualizar de manera bastante enfática eso en el reglamento, para facilitar precisamente a las empresas un rápido acogimiento. Y eso, obviamente, va de la mano con un deber de la autoridad administrativa de fiscalizar ex post la veracidad de esa información, ¿no? Porque ciertamente se presume la buena fe de los participantes, pero es un deber de la autoridad administrativa que debe velar por la tutela del interés de todos los administrados, que esta información sea veraz y no distorsione, digamos, el uso de este procedimiento en perjuicio de los demás agentes intervinientes en el procedimiento. La simplificación de etapas y actos procedimentales también es un elemento distintivo del PARC. Y aquí yo quiero diferenciar esto de la brevedad de los plazos, porque una cosa es que los plazos sean cortos, como ya lo hemos visto que lo son, pero por simplificación de etapas procedimentales yo quiero referirme básicamente a al facilitamiento que se da, por ejemplo, en primera instancia, cuando el deudor o un acreedor solicita el reconocimiento de su crédito, ¿no? La norma general concursal establece y exige que se corra traslado en primera instancia al deudor de estas solicitudes para que, ¿no?, ejerza su derecho de defensa. Eso, que puede parecer chocante, ¿no?, que no esté en el PARC, no está precisamente para simplificar el trámite. Pero ojo, simplificando el trámite no se está desprotegiendo al deudor, porque se le está dando una vía, y aquí viene la simplificación. Ya no se le da la posibilidad de cuestionar o dar su posición sobre el reconocimiento de crédito en primera instancia, sino en vía recursiva ante la segunda instancia administrativa, ¿no? No hay, por tanto, una afectación al debido procedimiento, sino que lo que se está haciendo es, en función a esta naturaleza excepcional del PARC, se ha visto por conveniente que es el ejercicio de estas vías recursivas por parte de las partes en general, se vea limitada o acotada, diría yo, más que limitada, sin afectar derechos fundamentales que tiene todo administrado, ¿no? Lo mismo para las impugnaciones de acuerdo de junta, ¿no?
en el régimen general hay toda una regulación que pasa por también traslados de las, de las impugnaciones, ¿no? Y luego la apelación, si es que se llega hasta esa instancia. En el trámite de las impugnaciones en el PARC también se sigue esa regla. Se está acotando la legitimidad para impugnar, por ejemplo, a aquellos acreedores que manifestaron su posición, aquí sí una semejanza con el régimen general, pero en el caso de desaprobación del PARC, ¿no? Solamente se está limitando esa posibilidad a los acreedores que votaron en contra, ¿no? Y esto también para facilitar un poco el desarrollo del procedimiento, que este no se interrumpa y se tramite de manera célere. Una nota distintiva que tiene el PARC y que sí la diferencia claramente de los procedimientos generales es la exclusión, ¿no?, de determinados acreedores en la Junta de Acreedores. Tanto, no solo en la Junta, sino para el reconocimiento de créditos, ¿no? Hablamos de principalmente de los acreedores laborales, de los acreedores derivados de relaciones de consumo y de acreedores vinculados, ¿no? Se podría hablar hasta de una afectación, ¿no?, a principios como el de colectividad. Sin embargo, aquí nuevamente entra a tallar la naturaleza excepcional del PARC. Y lo que se busca con este procedimiento no es limitar ni restringir derechos. Es más, estos derechos no, en cuanto a su inclusión, ¿no?, en el en el plan de refinanciación empresarial, la ley, tanto el decreto legislativo como el reglamento, se cuidan de precisar que este instrumento concursal debe contemplar la totalidad de estos créditos, ¿no? Para que sus titulares puedan cobrar como todos los demás acreedores, se hayan o no se hayan apersonado al PARC. Pero nuevamente sigue en pie en el aire la pregunta: ¿por qué no se les permite a estos acreedores, en el caso concreto de los laborales y de consumo, solicitar el reconocimiento de sus créditos siquiera, ¿no?, y participar en junta? Bueno, nuevamente, la naturaleza excepcional del PARC amerita que en el caso de esos acreedores, que por lo común son acreedores cuyo número hace necesario que el procedimiento tenga una duración mayor, ¿no?, se ha visto por conveniente que, sin desproteger sus intereses patrimoniales, repito, porque estos acreedores deben tener, ¿no?, sus créditos incorporados en el PRE, se facilite, ¿no?, el desarrollo del procedimiento de forma célere y rápida, haciendo que relevando a estos acreedores de la carga de presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos. Y en junta de acreedores, también para facilitar la negociación, ¿no?, es que se ha visto por conveniente que estos acreedores no participen en junta, pero como contrapartida de eso, se les establece privilegios de cobro, ¿no? En el caso de los acreedores laborales y de consumo, se establece que un porcentaje, en el caso de los laborales es 40%, por lo menos, podría ser más, dependiendo de cada caso, de los ingresos, del flujo que reciban las empresas en su actividad, se destine al pago de estas acreencias, ¿no? Entonces, ahí es donde, nuevamente, por su naturaleza excepcional, el PARC, de alguna manera, limita en alguna medida el ejercicio de algunos derechos que, sin embargo, no transgreden la esencia misma de los derechos que sí deben tener todos los acreedores en un concurso, que es el derecho de cobro de sus créditos, ¿no? Y un tema importante también que hay que destacar en el PARC es que, a diferencia de los procedimientos regulares, su duración, ¿no?, se agota con la decisión de los acreedores sobre si se aprueba o no el PARC, perdón, el PRE, ¿no? Y sí es diferente incluso del procedimiento concursal preventivo, porque sabrán ustedes que el procedimiento concursal preventivo, si bien es cierto, también se establece que concluye con la aprobación o desaprobación del AGR, del Acuerdo Global de Refinanciación. La ley concursal establece en su artículo 109 que los acreedores
pueden, si es desaprobado el AGR, decidir someter al deudor a un procedimiento concursal ordinario. Esa posibilidad está expresamente negada en el caso del PARC, ¿no? No hay esa ventanita de acceso al procedimiento concursal ordinario como si lo hay en el preventivo. Por eso sostenemos que ahí hay una clara diferencia con los demás procedimientos de que el PARC concluye, ¿no? Sea cual sea la decisión que tomen los acreedores. Y hay una única oportunidad, y eso también va en línea de la carácter excepcional del PARC y de la necesidad de tramitar lo más rápido posible este procedimiento, es que en caso la autoridad concursal haya declarado la nulidad del acuerdo de la Junta de Acreedores que aprobó o desaprobó el PARC, se le dé una única oportunidad al deudor para reformular el PRE subsanando las causales de nulidad. Porque lo que se quiere evitar precisamente con eso es que lo que ocurre en los procedimientos regulares. En los procedimientos regulares lo que ocurre es que como la nulidad se retrotrae siempre a la fecha de nulidad del acuerdo, pueden haber N nulidades declaradas, ¿no? Y N veces la Junta se tendría que reunir para aprobar acuerdos dilatando y difiriendo en el tiempo la duración del procedimiento. Lo que se establece expresamente aquí es que solamente haya esa única oportunidad. Y bueno, esto en líneas generales, ¿no? Hay aspectos con mayor detalle que tiene el PARC, que seguramente lo vamos a comentar con los demás panelistas y con el público, pero en líneas generales esas son las características del PARC que nos da ahora concretamente el reglamento que ya está vigente desde hace unos días. Yo quiero agradecer y disculpen por el exceso en el tiempo que seguramente he tenido en mi ponencia, pero agradecerles su atención y quedo atento a lo que siga el conversatorio. Muchas gracias. Aldo, mil gracias. Creo que ha sido bastante claro. Es un tema complejo, evidentemente, pero justamente responde a las necesidades de la situación y de la circunstancia difícil en la que vivimos. Quiero invitar ahora a Fernando Martinot, desde una perspectiva empresarial, a hacer sus comentarios, sus objeciones, sus preguntas y, en fin, darnos un panorama como siempre lo sabes hacer. Adelante, Fernando, por favor. Muchas gracias, Oscar, y gracias por la convocatoria. Siempre un gusto estar aquí compartiendo con la Cámara de Comercio y sus asociados. A ver, escuchando a Aldo, lo primero que se me viene a la cabeza es que claramente hay aquí una vocación de simplificar y de tramitar un procedimiento en forma rápida, ¿no? Y eso, creo yo, obedece básicamente a dos consideraciones. La primera es que las circunstancias económicas por las que estamos atravesando ameritaban y ameritan ciertamente que se tomen una serie de medidas de urgencia para dar algún tipo de herramienta a las empresas peruanas para enfrentar esta situación de crisis. Si eso lo ponemos además en el contexto del régimen general, donde un poquito la preocupación que se venía manifestando era que los plazos tomaban demasiado tiempo, en parte precisamente por estos temas del derecho de defensa, que le corre traslado, regresa, responde, apela, considera, qué sé yo. Entonces, los plazos se hacían muy largos y los tiempos para que, entre que se iniciaba el proceso y se reunía una junta de acreedores, eran también pues, de una extensión considerable. Entonces, bajo esa lógica, creo yo que el PARC atiende esas dos preocupaciones y tiene esa filosofía de tratar de llegar a un proceso célere, rápido, simplificado, que le dé a las empresas un periodo mucho más corto de incertidumbre para llegar ante una junta de acreedores y presentar una propuesta de refinanciación, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, creo que el tema es de saludar y de felicitar. Ahora, claro, como cualquier procedimiento de este tipo, es una novedad y creo que todos tenemos que aprender juntos, el INDECOPI por su lado, los deudores por el otro, los acreedores, los asesores y todo, ¿no es cierto? Y ahora, claro, ¿cómo esta visión que tiene el PARC y el INDECOPI al momento de diseñar el procedimiento
va a afectar a todos los que estamos involucrados en esto. Yo creo que va a haber un cambio absolutamente material en la dinámica de cómo se tramitan estos procedimientos, ¿no es cierto? Nuevamente, si hacemos el paralelo con el régimen general, digamos, se abría el proceso, se abría el concurso y tenías pues meses para negociar con los acreedores y enviar la propuesta del plan. El acreedor se demoraba 2 semanas en responder, el acreedor tenía 30 días hábiles para presentar su reconocimiento de crédito, que es básicamente casi mes y medio. Y todo eso en el PAR ya no va a existir. O sea, en el PAR lo que vamos a tener es que se hace la publicación, se protege el patrimonio y los acreedores van a tener 10 días hábiles, o sea, 1/3 de lo que tenían antes para presentar su crédito. Y eso implica pues toda una logística interna en los acreedores, en estar atentos a que un cliente o un deudor se haya acogido al procedimiento, en tener la documentación lista, porque si esa solicitud no se presenta dentro de 10 días hábiles, esencialmente el acreedor se queda fuera del concurso porque no puede votar en la Junta de Acreedores. Y eso es un costo, digamos, material también en términos de la defensa del derecho de crédito del acreedor, ¿no? Entonces, si a eso le añadimos que, como nos decía Aldo, esto se decide en una única Junta de Acreedores que además se va a convocar muy rápidamente, y donde no vamos a tener esas semanas de ida con el plan y vuelta y conversación y negociación y cámbiame la coma, ajustame el párrafo acá. Entonces vamos a tener un proceso más breve, mucho más intensivo, donde vamos a tener acreedores y deudor que dedicarle mucho más tiempo a alcanzar esos consensos necesarios para llegar a una junta de acreedores con un plan negociado y poder alcanzar ese 50% que establece la ley para, digamos, lograr la aprobación de un plan de reestructuración. Entonces, creo yo que una de las novedades ya a nivel de ejecución del PAR, no tan legal, es que la dinámica con la que hemos venido trabajando todos, nuevamente, deudores y acreedores, va a cambiar totalmente y vamos a ir a un proceso muy intensivo que va a demandar mucha atención durante un periodo de tiempo muy corto. El otro tema, y rápidamente también que quería comentar es que, claro, esta simplificación reposa mucho en la declaración jurada, ¿no es cierto? También con la idea de acelerar el procedimiento. Y en el caso del deudor específicamente, esta declaración jurada tiene un contrapeso, tiene una contramedida realmente gravísima, ¿no? Y es que si se identifica que al presentar la información el deudor ha incurrido en una declaración jurada falsa, el PAR que es declarado nulo, incluso si se hubiera aprobado el plan de refinanciamiento empresarial, también va a ser declarado nulo. Entonces, ahí el deudor tiene que tener mucho cuidado en términos de qué información presenta y cómo la presenta. Y esto tiene además un correlato empresarial también, porque cuando las cosas no caminan como deberían caminar financieramente, quiero decir, o sea, los primeros que se dan cuenta son los que están en la compañía. Y un tema sintomático en cualquier empresa en crisis es que los mejores talentos, los mejores trabajadores, los mejores colaboradores se van. ¿Por qué? Porque nadie quiere trabajar en una empresa donde la posibilidad de quedarse sin trabajo por ser despedido, de trabajar sin cobrar, sea una probabilidad. Entonces, básicamente, los mejores elementos de la compañía se van. Eso además nos lleva a que los recursos que tenía la compañía para los sistemas de gestión, para los sistemas de información, que son los que finalmente nutren toda esta información que se va a presentar al INDECOPI, se van a ver mermados, reducidos y hasta cierto punto precarizados. Entonces, claro, cuando uno empieza a pensar y decir, bueno, tengo que presentar mi relación de obligaciones, tengo que presentar mi balance, yo antes tenía, por decir, 5 contadores que manejaban el área contable y ahora tengo 2 haciendo el trabajo de 5. Entonces, claro, esa realidad empieza a colisionar con la necesidad de que la información que se presente sea absolutamente cierta, verdadera y exacta. Entonces, ¿cómo encontramos ese balance, ¿no es cierto? Y lo que suele ocurrir en las compañías que van a INDECOPI es que, claro, el gerente de finanzas se va, el jefe de finanzas se va, y el que está en tercero o cuarto en la línea de sucesora termina de gerente en el plazo de un mes. Entonces, hay también un aprendizaje de esas personas que no necesariamente tienen todas las credenciales y toda la experiencia necesaria para ocupar el puesto que están ocupando casi de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema también que los deudores tendrán que tener mucho cuidado y en el que normalmente cuando se presentan estas informaciones, estados financieros, qué sé yo, hay puntos específicos donde siempre hay que corregir, ¿no es cierto? Un ejemplo, inventarios. Es absolutamente habitual que los inventarios no estén cuadrados a 100% y en la información que se presenta en los estados financieros hay inventarios que tengan un valor que no es el real, hay inventario faltante, hay inventario que de repente ya no es inventario sino es producto en proceso. Entonces, ahí cuidado con la información falsa, porque entre el error y la intencionalidad hay una línea gris muy delgada, ¿no?
Lo mismo con las cuentas por cobrar, o sea, cuentas por cobrar a clientes. ¿Están provisionadas? ¿No están provisionadas? ¿Se provisionó lo que se tenía que provisionar? Volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Gente que está en una posición precaria, que no necesariamente conoce en su integridad cómo funcionaba la compañía, que de repente ha asumido la posición hace muy poco tiempo, y que está trabajando sobre sistemas de información que de repente no son todos los específicos digamos, y exactos que deberían ser, y al final del día es sobre esa información sobre la que va a reposar básicamente la existencia y viabilidad del parque, porque si esa información no es exacta, existe el riesgo de la declaración jurada falsa y la consecuente nulidad. 7 minutos me ofrecieron y 7 minutos es lo que me he tomado. Muchas gracias por su tiempo y atención. Gracias, Fernando. Tú siempre tan cumplidor de tus plazos, ¿no? Y creo que entramos en una fase muy interesante, muy importante, que estoy esperándola con ansias, porque va a ayudar a clarificar para todos los que nos escuchan que ya no son 931, acabo de recibir un estatus, son 1300, de tal manera que es bien interesante lo que está ocurriendo. Abro un panel de preguntas y respuestas, ¿no? El panel que va a ser presidido por Michelle Barclay y va a estar integrado por Nicolás Overat de Pricewaterhouse, Aldo Bianchini y Fernando Martinot. Te dejo, Michelle, en consecuencia. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Oscar, y gracias a la Cámara de Comercio. Primera pregunta, y empezamos con Nicolás, que va a darnos una visión desde el punto de vista de la empresa y referido a los retos que enfrenta la empresa en un procedimiento concursal, en particular en el PARC. Y mi primera pregunta es, ¿cómo obtengo nuevo financiamiento? Porque efectivamente el PRE va a ayudar a refinanciar las obligaciones existentes, pero la empresa necesita un financiamiento inicial y de repente incluso cuando se apruebe el PRE para salir del concurso, ¿cómo se maneja desde el punto de vista empresarial? Y luego quisiera que también Fernando responda esa pregunta ya desde el punto de vista práctico jurídico. Nicolás. Gracias, Michelle. Buenos días con todos. Perfecto. A ver, quisiera, digamos, para responder la pregunta y luego tender el puente con el PARC como tal, y un poco construyendo sobre lo que ya comentaron Aldo y Fernando para no repetirnos, centrarme de repente un poco más en la parte del plan de refinanciación, ¿no? Y que atienda a la pregunta que me hiciste, ¿no? O si lo llamamos plan de refinanciación, recuperación, reestructuración, o como queremos llamar, que para mí es un poco la columna vertebral digamos, de todo ese proceso, porque es al final lo que tienen que aprobar los acreedores, ¿no es cierto? Y si tomamos ahí un paso tal vez un poco atrás, acá la gerencia lo que enfrenta es claramente un estrés financiero, ¿no es cierto? Que se ha causado, por ejemplo, por el confinamiento, que ha interrumpido la demanda de sus productos o servicios o les ha causado problemas en la cadena de suministro, ¿no es cierto? Sin embargo, en realidad esta crisis nos lleva mucho más allá que esta crisis temporal que puede estar causado por el confinamiento, sino en realidad en muchos casos a lo que la gerencia se enfrentan es una crisis estructural, donde los sectores en los que operan están cambiando de forma estructural en términos de hábitos de consumo, en la forma de hacer negocios, y las empresas en realidad, y así debe estar reflejado, tienen que adaptarse de una forma que va mucho más allá que un problema de liquidez nada más en el corto plazo, o de una reestructuración o refinanciación de sus obligaciones financieras, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que yo pienso es que como parte de este plan de refinanciación o como parte de este plan de reestructuración, más allá de la reestructuración financiera, la gerencia lo que debe hacer es también pensar en la reestructuración estratégica del negocio y la reestructuración operativa del negocio, más allá de la refinanciación de sus obligaciones. ¿Con eso a qué me refiero? En la parte estratégica, obviamente, tiene que haber una reflexión sobre el modelo de negocio, sobre la cadena de valor de la empresa,
sobre cómo estos impactos de cambios estructurales en los mercados va a impactar al negocio, cómo cambia mi mix servicio, digamos, ¿no? Servicio mercado, cómo cambio mi pricing, cómo acelero la digitalización, que es lo que vemos en muchas organizaciones hoy en día y que responda a poder ser competitivo hacia el futuro y tener un plan operativamente viable, ¿no es cierto? En la reestructuración operativa, a lo que tienen que ir a las empresas es evidentemente ver cómo cambio mi modelo operativo y cómo reduzco o cómo implemento mejoras operativas que me permiten reducir mis costos de una forma estructural, cómo cambia mi estructura organizacional, que es algo que también mencionó Fernando, que se da en muchos de estas situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es parte del plan de refinanciación para mí, porque yo tengo que convencer a mis acreedores de que yo tengo un negocio viable, que es la premisa sobre la cual estamos partiendo, porque si no, tampoco la reestructuración bajo el PAC o bajo cualquier otro mecanismo no hace sentido y yo no voy a ni conseguir refinanciar mis obligaciones actuales, ni tampoco conseguir nuevo dinero que puede ser necesario para tener un negocio viable en el largo plazo. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto, creo yo? En realidad, estas crisis lo que nos traen a las organizaciones son, digamos, algunos componentes críticos para cualquier proceso de cambio, que son, uno, un sentido de urgencia y dos, una disposición a cambios profundos en la organización. Que muchos de los participantes hoy día, seguro que son ejecutivos de negocios, accionistas de negocios y demás, saben que esto muchas veces hace difícil tener la renovación constante del negocio. Son estos desincentivos al cambio que una crisis nos lo permite, ¿no? Ahora, que también, y ahí me voy más al PAC, también lo que es importante es el timing. Porque el timing, hay un punto óptimo de encontrar estos incentivos al cambio, pero no quedarse sin las opciones de cambio, ¿cierto? Porque si lo hago muy temprano en una crisis y trato de impulsar cambios, de repente todavía no se han generado estos incentivos de sentido de urgencia y disposición a cambio. Ahora, si me paso demasiado tiempo y de repente ya paso de una crisis de liquidez a una crisis de solvencia, ya se me acotan también las opciones. Si pensando en el PAC es una opción que me permite en una crisis de liquidez tener una herramienta de salida o de negociación colectiva. Cuando ya paso a una crisis de solvencia, porque paso a este punto óptimo, esta herramienta ya no la voy a tener a la mano, sino ya me voy a tener que ir a otras herramientas que probablemente son más un concurso en uso o general, ¿no? Entonces, hay un tema de timing importante que se relaciona con el PAC. Y bueno, y lo otro es que para el PAC, pues yo debo tener este plan de refinanciación, el plan de refinanciación empresarial, y eso tiene que ser robusto, transparente y creíble, ¿no? Si no tengo esto, y me lo creo yo mismo como gerencia o como directorio de la compañía y tengo la capacidad de transmitirlo a mis principales acreedores, pues es un proceso que no va a tener mucho éxito. Entonces, y hay un poco que me permite tanto en el contexto del PAC o fuera del contexto del PAC, en una renegociación directa con mis acreedores, refinanciar mis deudas porque mis acreedores creen en mí, creen en mi negocio, o también, si fuese necesario, conseguir nueva financiación que me permite sobrevivir y salir fortalecido de la crisis. Excelente. Gracias, excelente. Nico. Quería hacer un comentario ahí y coincido con Nicolás porque el reconocer la situación de crisis es siempre duro para la empresa o para el gerente y quienes manejan la compañía, ¿no? Aceptar la situación de crisis y en un momento adecuado para efectos de poder resolverla, y es el gran tema en los casos de insolvencia, ¿no? Si llegas tarde, el proceso se complica. Y ahí, Fernando, en relación con lo que ha comentado Nicolás, la primera pregunta es cómo hago con el nuevo financiamiento, y me surge una nueva pregunta de lo que ha explicado Nicolás. En un ¿cómo manejo una reestructuración operativa? ¿O la empresa lo puede manejar de manera independiente al plan de refinanciación empresarial, cuya finalidad en principio es la reprogramación de obligaciones?
Correcto. A ver, o sea, yo creo que como está diseñado el PARC y el régimen concursal en general, están hechos para que el plan de reestructuración sea esencialmente un cronograma de pagos, ¿no es cierto? No ha sido pensado como un instrumento que recoja, pues, reorganizaciones operativas, decisiones estratégicas, plan de negocios, o sea, en su versión más sofisticada, un plan de reestructuración es básicamente un flujo de caja que te dice cuánto queda en la última línea para pagar deuda y luego cómo esa última línea se va a repartir de acuerdo a ciertos criterios que establecerá el plan, ¿no? No sé si eso es bueno o malo, o de repente diciéndolo al revés, no sé si eso es malo en realidad, porque, digamos, la dinámica empresarial en la economía es tan veloz, tan impredecible, digamos, los planes de negocio se actualizan constantemente. Cuando uno ha tenido ocasión de participar en reuniones empresariales, yo no conozco un caso de una empresa que haya aprobado un presupuesto y que al final del año ese presupuesto no haya sufrido cambios una, dos o hasta 3 veces, ¿no es cierto? Peor aún ahora. Entonces, si esas decisiones operativas, financieras, administrativas, de gestión, las trasladáramos a un plan de reestructuración o a un PRE, en el caso del PARC, claro, al momento de hacer los ajustes que la propia dinámica empresarial exige, tendríamos que pensar en modificar el PARC, que ya no se puede hacer en el caso, y si estuviéramos en el régimen general que estaría llevando a junta a acreedores otra vez para explicar. Entonces, yo creo que se necesita el tema operativo, administrativo, como sustento y soporte de toda la reestructuración financiera, sin duda y totalmente de acuerdo ahí. No estoy seguro que esa parte tenga que estar necesariamente reflejada en el plan, ¿no? Excelente, excelente. Y en cuanto al nuevo financiamiento, Fernando, ¿también se manejaría fuera del PARC? Yo creo que depende. Yo creo que depende porque en muchos casos el nuevo financiamiento o la forma digamos, de entusiasmar para conseguir nuevo financiamiento, porque obviamente no es sencillo convencer a alguien de que ponga plata buena sobre plata mala, ese entusiasmo pasa por darle una mejora en los términos de recuperación en el plan, ¿no es cierto? O sea, yo soy un acreedor X que en términos generales cobraría, por decir algo, en 5 años. Pero si ese mismo acreedor está dispuesto a poner capital de trabajo, puede acceder a una aceleración y en vez de salir en 5 años puede salir en 2 o en 3 años. Esa aceleración tiene que estar necesariamente en el plan, porque si no, no tiene un amparo legal. Entonces, claro, desde esa perspectiva, sí, ese capital de trabajo tendría que estar en el plan. Otros capitales de trabajo de terceros que no sean acreedores y que no tengan impacto en la distribución del dinero para pagar deuda concursal, llamémosla, yo creo que no tendría que estar necesariamente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Y esquemas, Aldo, de repente ahí tú tienes alguna posición o la puedes comentar de ser posible? Entiendo que tienes limitaciones por tu condición de funcionario de Indecopi, pero ¿se ha pensado en las opciones de capitalización y condonación dentro del PARC como alternativa? ¿Se aplicaría la ley general del sistema concursal? ¿Cómo lo han evaluado? Bueno, siempre a título personal. Aquí partimos de la premisa de que los instrumentos de refinanciación, ¿no?, de reprogramación de pago de obligaciones son su contenido, digamos, el que debe siempre estar, está claramente delimitado en la norma, pero es como un piso, ¿no? Y todo lo que, piso al cual los acreedores, negociando con el deudor, pueden ir incrementando o enriqueciendo, digamos, el contenido de un instrumento concursal. Yo creería que desde la perspectiva un poco de la experiencia en casos obviamente ordinarios, preventivos, pero trasladando la misma lógica al PARC, yo no le vería inconvenientes a que los acreedores pudieran, pues, negociando. En el ámbito de negociación del PARC, que por cierto también es muy breve, ¿no?, como todo, puedan incorporar estos mecanismos de capitalización con donación. Y sí, o sea, y siempre en una perspectiva personal, creo que aplicaría perfectamente una aplicación, haga la redundancia, supletoria de la normativa concursal general, ¿no?, que por cierto también está expresamente reconocida tanto en el decreto legislativo como en el reglamento. Correcto, muchísimas gracias. Y Aldo, sigo contigo a una pregunta.
simple, pero que quisiera que se precise o en todo caso se vuelva a comentar, y es las empresas que pueden acogerse al PARC, para tenerlo claro, ¿no? ¿Cuáles son las entidades que se pueden acoger al PARC? Las entidades calificadas, porque esa es una pregunta que se suele hacer, ¿no? Últimamente. Bueno, las entidades calificadas, como la denomina la norma, son todas aquellas que tengan alguna, digamos, que tengan la estructura o forma empresarial reconocida por el ordenamiento jurídico, ¿no? Personas jurídicas de cualquier tipo. Sí, aquí aplica la excepción, porque vía aplicación supletoria de la Ley General del Sistema Concursal también se excluyen a determinados agentes, como son pues las entidades que pertenecen al sistema financiero, los organismos del Estado claramente, ¿no? Los patrimonios autónomos, sociedades conyugales, que por cierto están excluidas de por sí porque solamente el PARC está previsto para empresarios, personas jurídicas, pero cualquier otro tipo de patrimonios autónomos están excluidos, y fuera de esas exclusiones, cualquier cualquier entidad o empresario, diría yo, ¿no? Que tenga esta forma jurídica puede acogerse, ¿no? Con independencia del tipo de actividad económica que realice. Correcto, correcto. Y son entidades o empresas domiciliadas en el Perú, incluyendo asociaciones, y no se puede incluir personas naturales en el PARC, ¿no? Y ahí, Nicolás, sobre la base de lo que ha respondido Aldo, ¿cuál es el perfil de las empresas que podría tener interés en acceder al PARC? ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Sí, a ver, de repente, claro, complementando lo de Aldo, primero que creo que una cosa que de repente no dijo que es importante, claro, el PARC no está pensado para empresas que están tratando de resolver pues necesidades financieras estructurales, ¿no? Que hayan tenido previo a la crisis de COVID, ¿no? Entonces, digamos, al menos como yo lo entiendo, es un procedimiento que debe dar solución a empresas que están en una situación de falta de liquidez o de crisis de liquidez, no de crisis de solvencia, y que se haya ocasionado por efecto de la crisis del COVID, ¿no? Y es más, como parte de acogerse, es algo que tienen que describir o probar como parte de acogerse al procedimiento del PAC, ¿no? En una sumaria inicial, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto de repente, para complementar, que creo que es importante. Luego de esto, claro, o sea, yo puedo estar como entidad calificada para poder acogerme, y la otra puede ser realmente si me conviene acogerme o no, ¿no es cierto? Porque lo que yo pienso es que, y mucho más porque es un procedimiento tan acelerado, yo tengo que tener como deudor, previo a acogerme al PAC, yo ya debo haber tenido conversaciones con mis acreedores, y probablemente yo ya debo tener un cierto tipo de acuerdo con mis acreedores principales, por lo menos los que suman el 50+1, antes de acogerme y lanzarme al PAC, ¿no? Entonces, si estoy en esta situación, lo que yo pienso es que pues esto puede hacer sentido si es que yo tengo algunos acreedores dentro de mi masa pasiva, donde yo puedo ver un riesgo que tomen acciones unilaterales contra mí, y el PAC me ayuda a protegerme y proteger mi patrimonio contra estas acciones unilaterales de ciertos acreedores que me pueden complicar la situación de salida de la crisis, ¿no? Si esto no fuese así, si de repente tengo una masa pasiva, no sé, muy homogénea, muy amigable, donde yo ya puedo en una negociación bilateral llegar a buen puerto, pues no tengo que usar este procedimiento, ¿no? Y puedo transitar simplemente por la negociación bilateral para llegar a la refinanciación de mis deudas, ¿no? Otras situaciones donde tal vez, claro, me puede, digamos, el PAC me puede venir bien, es que si tengo deudas, por ejemplo, que se vencen pronto, ¿no es cierto? Y esto de alguna forma me pone en una situación tal vez de incertidumbre, y el PAC me permite, previo a este vencimiento de estas deudas, protegerme de alguna forma, ¿no? Podría ser una situación donde me puede hacer sentido
entrar, y bueno, y sobre todo ahora, todas las empresas que se quieran acoger al PAC tienen que tener un negocio viable, ¿no es cierto? Sin duda. Entonces, esto está, o sea, yo creo que esto está pensado para un negocio que puede ser viable luego de la crisis. Entonces, o sea, yo como empresa debo tener un negocio viable para acogerme al PAC, ¿no? Si no, no hace sentido. Pero eso otra vez como reflexión de los que pueden estar interesados, ¿no? Excelente, excelente. Y por supuesto, ahí en lo que comentas, claro, si la empresa tiene pocos acreedores y tiene control sobre esos acreedores en el sentido de que puede tener relaciones cordiales con ellos, podría llegar a una alternativa privada, un workout, un acuerdo fuera con un standstill, no necesita acceder a un procedimiento concursal, ¿no? Y efectivamente, importante lo que tú comentas de que tienes que revisar la información, tener ya un contacto con tus acreedores desde ahora, y ahí, Fernando, usualmente se hace un due diligence, aunque sea un due diligence fast track también para poder acceder a este proceso y aprovecharlo. Ahí en tu experiencia, y yo sé que tienes mucha experiencia en esto, ¿qué se toma en cuenta para efectos de la información que la empresa debería tener a la mano, que debería preparar para efectos de incorporarse al parque? A ver, sí, o sea, creo que es indudable que los plazos y como está diseñado el PARC nos obligan a iniciar una conversación y un contacto previo con los acreedores. O sea, y acogerte al proceso sin haber hablado con ellos, de verdad no parece ser una opción, casi parece un suicidio o estar condenado al fracaso, ¿no? Ahora, parte de la problemática digamos, de toda esta situación es que justamente una porción del problema es que no se tiene toda la información que se debería tener. Y eso es consustancial a la crisis, ¿no es cierto? Y volviendo al ejemplo, tenía 5 contadores, ahora tengo 2, tenía gerente de finanzas, jefe de tesorería, ahora tengo 1. Entonces, claro, el due diligence es tan bueno como la calidad de información que haya disponible, ¿no es cierto? Porque si no, y aquí Nicolás no me va a dejar mentir, a veces pues uno hace el due diligence y terminas con un reporte que dice, no puedo opinar sobre esto porque no hay información, no puedo opinar sobre el otro porque no hay información. Entonces, la confiabilidad y la ventaja del due diligence se relaciona directamente con la calidad de esa información. Entonces, particularmente yo, si llevo una compañía, si en algún caso estoy asesorando a un deudor y veo que la verdad es que la información no es de la calidad que debería ser, me concentraré en aquellos aspectos donde sí hay información, propiedades, ¿no es cierto?, contratos materiales, pero por ejemplo, en los temas laborales y tributarios, si es que la información no es fina, en realidad es muy complicado llegar a determinar cuál es la verdadera situación. Entonces, hay veces que yo mismo digo, ni nos enredemos gastando tiempo y dinero en due diligence laboral y tributario porque no nos va a ayudar en nada. Y seamos sinceros y honestos y digamos a creadores que este es un problema. Que es un problema que no viene de hoy ni del COVID, sino que viene probablemente de atrás, y veamos cómo lo administramos, ¿no? Pero creo que parte importante del tema es la transparencia y honestidad que se tiene que tener con nuestros acreedores para que ellos pues estén dispuestos a escuchar nuestros planteamientos, sobre todo si venimos de una situación donde ya ha habido ofrecimientos que no se han cumplido, un poquito la comunicación se ha roto, hay un tema reputacional en duda, entonces la única forma de sortear esa situación es siendo honestos y transparentes, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fernando. Y ahí eso se puede vincular también a un requisito que está pidiendo la norma, un requisito y una condición que está vinculada con el certificado o reporte que emiten las centrales de riesgo. Ahí a Aldo y a Fernando me gustaría preguntarles qué opinan y cuándo es que tengo yo que evaluar mi situación. Si es que hoy yo presento el PARC, hoy tengo que estar en calificación normal o CPP, o cómo lo ven ustedes, ¿no? De acuerdo en fin, a cómo está estructurada la norma del PARC. Sí, bueno, No sé si gracias. Aldo, si tú quieres comenzar, sí. Sí, gracias. Bueno, solamente con una aclaración que ya es de público conocimiento, hace unos días se publicó una fe de ratas al reglamento, justamente sobre este artículo, ¿no? El artículo 5.1 del reglamento, en donde se precisa algo que de una lectura conjunta en realidad sí creo que queda obvio y por eso es que se hizo la enmienda, que el punto de partida para contar hacia atrás la calificación crediticia requerida para acogerse al PARC por las empresas es la fecha de presentación de la solicitud, ¿no? Y sobre esa base es que
bueno, desde una perspectiva netamente procedimental, es que el requisito es ese, ¿no? Hay otro artículo, me parece que es el 6.1 del reglamento, que habla de una constancia, que ya es el documento, digamos, que se debe adjuntar a la solicitud, entre otros, ¿no? Para poder admitir a trámite el pedido, y que habla de una antigüedad no mayor de 2 meses, ¿no? Y aquí solamente, nuevamente como opinión, todas estas son opiniones personales de mi parte, pero si puede contribuir un poco a aclarar, digamos, el panorama y la aplicación, ¿no? de la norma por todos los operadores jurídicos involucrados, entendería que para no generar una confusión con el plazo del artículo 5.1, hacer una referencia a que la constancia es el plazo de antigüedad de la constancia, pero que en ningún caso afecta el requisito del artículo 5.1, el plazo que sí es de 12 meses previo, ¿no? Esto, nuevamente, va a ser algo puntual y que en cualquier caso no será la primera vez ni la última que vía interpretación, obviamente, conjunta y razonada por parte de los órganos resolutivos del INDECOPI, de existir alguna incertidumbre sobre el tema, va a quedar, digamos, zanjada, digamos, por parte de la autoridad, sea en primera o en segunda instancia, si es el caso, ¿no? Un poco acá de lo que se trata, y creo que lo apuntaba bien Fernando, Nicolás también, se trata de empujar el carro hacia adelante y de ofrecer las facilidades a todos los involucrados, y en ese aspecto el INDECOPI definitivamente no se puede quedar a la saga, y cualquier, digamos, vacío, yo me cuidaría de emplear ese término, pero alguna inexactitud o ambigüedad de la norma sería cubierto por una interpretación precisamente que favorezca el acogimiento de las empresas si realmente queda claro en el caso que la empresa cumple el requisito, ¿no? Ir un poco más allá de las formalidades, ¿no? Y repito, siempre y cuando el presupuesto sea que se cumpla sustancialmente las condiciones, ¿no? Como indica el reglamento en el artículo 5. Correcto. No sé si Fernando, ¿tú quieres comentar o... Y bueno, muy brevemente, claro, acá el tema está casualmente entre el requisito sustancial y la prueba, ¿no? Y claro, y el problema es que puede haber una diferencia entre esos 2 meses de antigüedad, puede hacer que la prueba no cuadre con el requisito sustancial. Yo saludo la interpretación más bien de Aldo, porque claro, la idea es facilitar el acceso, y de hecho la norma lo que hace es ha reducido requisitos, ya no te piden estados financieros auditados, una serie de cosas, porque la lógica es que esto sea una herramienta que sirva a la mayor cantidad de compañías. Entonces, visto así, sí me parecería razonable que se le dé a la lectura de estas dos normas interpretadas conjuntamente debería ser la más favorable al administrado posible, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, estamos contra el tiempo, según me informan. Les voy a hacer a Fernando y a Nicolás una última pregunta, y es, bueno, por el lado de Nicolás, ¿qué hago si es que mi empresa no puede acceder al PARC? Y para Fernando, te pregunto, ¿cuáles serían las modificaciones que propondrías si es que pudieras hacer una modificación al PARC? Un par de modificaciones que tú crees que serían importantes para facilitar el procedimiento. Nicolás, comenzamos contigo. Bien, sí, muy brevemente. Si no puedo acceder al PAC por la razón que sea, yo creo que hay distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, si la razón puede ser que no puedo acceder, por ejemplo, porque ya me encuentro en una situación de insolvencia, tal vez, ¿no? Digamos, la primera opción es lo que yo decía, que pueden ser negociaciones bilaterales, ¿no? Si es que hay concentración de deuda, ¿no? Pueden haber esquemas de negociación simultánea, que era un poco lo que tú, Michelle, lo que tú misma mencionabas, ¿no? Previa firma de algún tipo de standstill, ¿no? Si es que tengo más acreedores claves, ¿no? Eso podría ser, digamos, una segunda opción. Pues luego también existen opciones como búsqueda de financiamiento alternativo, que puede ser, digamos, capital de ciertos fondos especializados o de family offices o otros tipos de
otros tipos de nuevo dinero que cuando yo no puedo acceder al PAC y tengo problemas de liquidez o solvencia, que me pueden ayudar de alguna forma, no sé, salvarme, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Y lo otro es que yo tal vez como empresa tengo que evaluar son ya procesos de venta, digamos, una revisión de mi portafolio, procesos de venta de algún tipo de activo, idealmente, pues obviamente non-core de mi negocio, que de alguna forma tenga un interés de terceros y que me pueda ayudar a levantar dinero, ¿no? Entonces son algunas de las opciones que se me ven a la mente que podría utilizar cuando no puedo acoger al PAC, pero tampoco de repente no me quiero ir al procedimiento, digamos, concursal general, ¿no? O preventivo ordinario, ¿no? Súper interesante, gracias Nicolás. Fernando, A ver, la última pregunta. La última, sí. A ver, yo regreso al tema de la declaración jurada falsa. O sea, me parece que es válido que haya una sanción de nulidad si es que se presenta fraudulentamente información. Me hubiera gustado que el reglamento de repente detalle un poquito más qué cosa es esa información falsa. O sea, si un acreedor, le debo a un acreedor 20 facturas y puse 19 y me olvidé de una, porque me olvidé de una, ¿eso es información falsa o no? ¿No es cierto? Esa es una. La otra es el tema del veedor, ¿no es cierto? En el decreto se regula que acreedores pueden nombrar un veedor, pero no se dice qué puede hacer, qué facultades, qué ocurre si no le dan información, si no lo dejan entrar. Entonces, como que queda un poquito suelto por ahí. Y la otra que de repente no solamente, no es tan de par, pero en general hubiera esperado que hubiera un expediente electrónico, ¿no? O sea, ya para cerrar el círculo, y de repente eso está ya en la agenda de Indecopi para algún momento, es que, claro, esa parte donde yo acreedor quisiera ver qué otros acreedores están pidiendo el reconocimiento de su crédito, para evitar pues que haya simulaciones, fraudes, créditos que no deberían participar, qué sé yo, especialmente en un proceso tan afincado de la declaración jurada. Esa parte del acceso a la información creo que también hubiera sido interesante que se pueda regular y creo que todavía se puede regular, o sea, vía decreto supremo, vía directiva de Indecopi, hay cosas que se pueden ajustar por ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, Oscar, te cedo la palabra, está súper interesante. Muchas gracias a todos. Michelle, más bien gracias a ti. Antes de cerrarlo, yo me voy a irrogar el derecho de haber sido el coordinador y tengo una pregunta para ti, Michelle, que más que una pregunta es un comentario. Fíjense ustedes que cualquier proceso de reestructuración, es sabido, no camina si no tiene capital de trabajo. Normalmente los que atienden el capital de trabajo son los bancos y los bancos van a ver por necesario evaluar la posibilidad de entregar ese capital de trabajo en la medida en que los fundamentals de la empresa sean sólidos, ¿no? ¿Cómo hacemos en empresas en las que muy probablemente por circunstancias como la pandemia van a tener que cambiar de core, van a tener que reinventarse, van a tener que hacer un downsizing? Es otra empresa a la que hay que darle un capital de trabajo y los bancos tienen que ser los determinantes para ver si lo entregan o no. ¿Algún comentario al respecto, Michelle? Y yo creo que ahí Nicolás nos ha ilustrado bastante en la necesidad en estos casos de tener una reestructuración operativa y va a tener que ir de la mano con justamente las entidades financieras que me están respaldando o me han respaldado en el pasado, ¿no? Y hacer un negocio que funcione y definitivamente como en sociedad con quien me va a apoyar, ¿no? Y hay otras, como decía Nicolás, los family offices u otras empresas que podrían financiar, y tienes que estructurar tus stakeholders principales y con ellos salir adelante, porque no es fácil, ¿no? Si realmente necesitas una reestructuración operativa compleja, tienes que evaluar si realmente es el PAC lo que necesitas o de repente necesitas otras estructuras. Ok. Muchísimas gracias a todos. Agradezco muy sinceramente a Tomás Duncan, es el presidente de la Comisión de Sostenibilidad Empresarial, que ha sido el artífice y está detrás de todo esto. Yo soy miembro de esa comisión y tuve este encargo maravilloso de parte de Tomás, que agradezco
muy sinceramente. Agradezco a Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, que posibilita estos esquemas de comunicación tan interesantes para todo el empresariado. A Nelly Gamarra, nuestra secretaria ejecutiva de la Comisión de Sostenibilidad Empresarial, por este incuestionable éxito de convocatoria tan numerosa que me permito volver a concluir que la Cámara de Comercio de Lima es el gremio de mayor participación empresarial del Perú, sin lugar a dudas, siempre presente en los grandes sucesos de la historia del Perú, colaborando con el empresariado. Muchísimas gracias a todos ustedes, un saludo cordial a todos los que nos han visto y a las mil y tantas personas que nos han acompañado durante todo este evento, y obviamente este evento ha sido grabado, será colgado en Facebook, donde lo pueden apreciar durante toda la próxima semana. Muchísimas gracias, un cordial saludo, adiós. Gracias a ti. Muchas gracias. De la Cámara de Comercio. Gracias. Gracias, hasta luego. Luego. Hasta luego.